Muchas gracias. Seguimos ahora con la última ponencia de esta mesa, a cargo de Diana Fuentes, y que se llama De Lenin a Benjamin, la lectura a contrapelo de Aureliano Ortega. Pues primero muchas gracias por la invitación, por el gusto de verte por acá. Me disculpo por no haber llegado a tiempo, Mar, se cruzó la vida y sus burocracias. Pero bueno, alcancé a llegar. Pues me da mucho, primero, antes de llegar al texto, el breve texto que hice, pero me da mucho gusto verte y que se te haya hecho este homenaje. Eso es lo primero que quiero decir. Y también, bueno, y ahora sí leyendo, quisiera comenzar por una pregunta que creo es una provocación e hipótesis, porque al tratar de pensar, no quiero perder esta oportunidad solemne de hacerlo, y decirte, Aureliano, que hablaré de tú a lo largo de estas páginas, ¿cómo vive hoy un comunista? ¿Cómo anda ahora un hombre que forjó su educación sentimental y política en el tiempo en el que la militancia era un modo de vida y el comunismo un futuro alcanzable? Eso quiero preguntarte, querido Aureliano, porque sé que ya no eres un comunista, o déjame expresarlo mejor, ya no eres un comunista como lo fuiste en la juventud y en tu temprana vida militante, no solo por aquello del mundo bipolar que se perdió con la caída del muro, con sus hoces y martillos traicionados mucho tiempo antes, sino también porque intuyo, aunque sin certeza, que atravesaste de forma algo incómoda, por decirlo menos, la historia del Partido Comunista Mexicano en los años en que recién desempacado de la vida clandestina se abría al debate sobre la democracia, para que aquel momento en el que la estrategia ahora trataba de una revolución democrática y socialista. Viraje que, como sabemos, ahora se enfrascó en la democracia y olvidó la revolución y escondió al paso de los años el socialismo, porque como el enano jorobado al que alude Benjamin en sus tesis sobre Feuerbach, cada vez parecía menos presentable y deseable como imaginario colectivo ante el nuevo escenario mundial. No sé por qué no te la he preguntado jamás, sirva esta declaración pública para hacerlo, para preguntarte en qué momento saliste de las filas militantes, si es que saliste, o tal vez como nuestro querido maestro Adolfo Sánchez Vázquez nunca lo hiciste y guardaste como él el carné en una caja en el espacio más alto y recóndito de un closet, a sabiendas de que un día algún curioso descubriría de qué lado marchó siempre tu esperanza. La respuesta a mis preguntas, sin embargo, las conozco parcialmente. No porque tú, discreto y poco afecto al autoelogio, hayas siquiera insinuado una pista autobiográfica, sino porque he seguido de algún modo tus afectos teóricos y debilidades filosóficas. Me atrevo a decir debilidades por ser ellas tus puntos de mayor justo afecto y búsqueda constante. Y digo de algún modo porque te conocí hace casi 20 años, estaba haciendo cuentas, yo recién egresada de la licenciatura, cuando tú eras ya un académico consolidado y con un perfil teórico claramente definido. Entonces recuerdo bien, nos encontramos en Querétaro con Stefan Gandler, ahí te conocí, en una mesa dedicada a nuestro maestro en común y su filosofía de la praxis. Eran años en los que la predominancia de la hermenéutica, el postestructuralismo, la teoría de la acción comunicativa y la perpetua e incansable filosofía analítica inundaban los congresos filosóficos con sus novedosísimas apuestas, metodologías y recursos discursivos para afrontar las grandes preguntas filosóficas en un mundo que se encontraba inmerso en la ignominia neoliberal y su pragmatismo político que despreciaba nuestros debates sin importar si estos se revestían de crítica al sujeto, teoría de la acción racional o renovado vitalismo. A partir de entonces y durante varios años hemos sido, diría yo, me atrevería a decir, colegas de congreso. Nos hemos encontrado en la 21ª mesa dedicada a la obra de Lukács, por ejemplo, en algún congreso filosófico, en otras sobre marxismo mexicano, en alguna más sobre teoría crítica, en muchas otras sobre Sánchez Vázquez y así hasta ahora en la que estoy en tu homenaje.
En esos años, al menos yo he visto que pasamos de las mesas marginales a otras en las que ya podemos confluir con otros y otras para discutir con mayor profusión algunos de estos temas. Es una buena señal de un cambio de época, me parece. En esos espacios en los que nuestras afinidades selectivas nos han hecho compartir intereses, he tenido el gusto de seguir el ritmo de tu pensamiento, de Sánchez Vázquez a Bolívar Echeverría, de Lenin a Benjamin, de Lombardo Toledano a Revueltas. En todos estos casos, tu pensamiento ha colindado con la historia de las ideas y la historia intelectual, me parece, pues has trabajado no solo las aportaciones inmanentes a la obra de cada uno de estos autores, sino también el entramado social y teórico del que abrevan y que les condiciona. Si a ello sumamos tu interés por la filosofía y la cultura mexicana, y no exclusivamente la teoría marxista en nuestra región, se observa que el tuyo es un esfuerzo continuo por hacer visible el entramado en el que la filosofía hace parte de una ontología social que se expresa tanto en los debates propiamente teóricos que ésta despliega como en los órdenes sociales de los cuales participa. Así, por ejemplo, en uno de tus más recientes libros, que ya se citaba, Filosofía Mexicana, sostienes que ante la pregunta sobre el estatuto de la filosofía en México o de la filosofía mexicana, ha prevalecido un juicio que considera que nuestra filosofía, y te cito, es materia de importación que se conserva como patrimonio de profesores, filósofos de oficio, y su nota distintiva es la carencia de originalidad. Hasta ahí tus palabras. Frente a lo cual opones un criterio que apunta a una consideración que me parece muy importante. De nuevo te cito. En realidad este es crítico, la crítica reflexiva de ciertas elaboraciones teóricas y discursivas, no necesariamente sistemáticas ni metódicas, en el caso de la filosofía o de México, asociadas a la necesidad de fundamentar consistentemente la propuesta de un proceso civilizatorio específicamente mexicano. Hasta ahí tus palabras. En otros términos, lo que afirmas dices que se trata de intervenciones que desde muy distintos ámbitos participan en la construcción de un saber de sí, un sistema de experiencias y un horizonte de expectativas desde México y para México, que en cada etapa o configuración sociocultural de la historia mexicana conservan como eje vertebrador, postulado fundacional y principio de inteligibilidad la pregunta filosófica por el mexicano como sujeto y por México como espacio-tiempo específico y significativo. Me atrevo a afirmar que has volcado tu esfuerzo y obra a hallar ese eje vertebrador. Precisamente más allá de lo estrictamente filosófico, a fin de mostrar que esos sistemas de experiencias y horizontes de expectativas participan del modo en el que se hace filosofía en este país, lo que de suyo implica una valoración aparentemente extra filosófica, que te lleva a pensar en el sentido de la novedad, dices, la identidad y el destino, como modos de conciencia que atraviesan un espectro de horizontes que, sin ser ellos mismos necesariamente filosóficos, sí participan de los constructos que perfilan visiones de mundo que se expresan en la literatura, el periodismo, la ciencia o el derecho. Territorios desde los cuales se ha pensado en el mexicano y en México, la mexicana podríamos agregar ahora, es decir, esas otras actividades en las que se han construido las vocerías, desde las cuales se ha forjado la comunidad imaginada, como diría Benedict Anderson, de lo que es México y lo mexicano, desde una larga tradición intelectual que desborda lo filosófico en la misma proporción en que lo nutre y configura. Yo no tengo la certeza de que eso pueda perfilar un proyecto civilizatorio estrictamente propio, pero comparto contigo la idea de que la construcción de la identidad y la idea de un destino común son dos de los ámbitos en los que se ha debatido y puesto en práctica, se han puesto en práctica ejercicios críticos reflexivos en los que en la larga historia se daría origen a esta nación. Y, por supuesto, fuera de los claustros académicos, es también donde se ha formado una materia filosófica que participa de esta vista también como disciplina y como forma de pensamiento específica. No ha sido mi intención, al hacer esta revisión, detenerme en el modo en que encaras el conocido debate entre la filosofía en México o la filosofía mexicana,
cuestión que en todo caso me parece refleja el criterio epistemológico con el que has resuelto un modo de leer e interpretar la historia del pensamiento de nuestra nación. En ese debate, por ejemplo, se hace una evidente dosis de historicismo ante el que sin embargo no cedes, pues no cedes tampoco ante el acontecimiento o la dureza de lo fáctico para dar cuenta del recurso del pensamiento. En una solución que podría resultar de una sociología reduccionista sobre el campo de las ideas y sus debates. De alguna manera, en fidelidad o en consonancia con la afirmación de que la filosofía en México no se ha construido solo desde el campo filosófico, se te presenta como imprescindible dar seguimiento a las distintas manifestaciones de las disquisiciones que en otras formas del discurso han dotado de significación la orientación que permite resolver en un sentido u otro. Se trata de una suerte de seguimiento que asemeja más la historia de las ideas y la historia intelectual, en tanto que te ha obligado a penetrar en el pensamiento de Ramos, de Gauss, del Grupo Hiperión, de Emilio Uranga, tanto como en el de Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz. Esos autores, esas obras en las que ubicas una filosofía dispersa, en la que se proyectan muchos de los registros que permiten inclinarse en un sentido u otro del debate. En este mismo sentido, me interesaría pensar en ese otro ámbito aparentemente mucho más circunscrito y particular que el de la filosofía y en el que con propiedad yo he aprendido mucho de tu trabajo, el marxismo en México. En sentido estricto, los marxismos, porque como tú mismo anuncias en alguno de tus trabajos, puede ser visto en un sentido general y debería, a la hora de pensársele con seriedad, pues, como haces tú, aludiendo y siguiendo a Cauchy, y te cito, se podría contemplar como una serie de actitudes, proposiciones específicas y tendencias, nunca citas célebres o reglas deducidas de un cuerpo doctrinal con respuestas prefabricadas para todo, a partir de las cuales se establece provisionalmente o podría establecerse que el marxismo puede reconocerse y diferenciarse del discurso teórico burgués a partir de unos cuantos señalamientos. Y tú dices cuáles podrían ser, te sigo citando. Es decir, todas las proposiciones del marxismo, incluyendo aquellas aparentemente generales, son específicas. El marxismo no es positivo sino crítico. Su objetivo de estudio no es la sociedad capitalista existente en su estado afirmativo, sino la sociedad capitalista decadente, tal como se revela en las tendencias operativas demostrables de su bancarrota y destrucción. Su propósito primordial no es el disfrute contemplativo del mundo existente, sino su transformación activa. En mi opinión, ha sido en buena medida esta lectura de la filosofía la que también impregna el modo de abordaje que has realizado del pensamiento marxista en nuestro país. Plenamente imbuido en el decurso de los debates teórico-prácticos que atravesaron los marxismos o el marxismo del siglo XX, te he escuchado recordarnos la matriz leninista de las discusiones pragmáticas que habrían de darse en nuestro contexto en torno a la función organizativa del partido, por ejemplo. Y con un criterio semejante al aplicado al de la filosofía, ha seguido el rastro del modo en que los marxismos en nuestro país han lidiado con sus propios registros nacionales, con mayor o menor éxito, a la hora de resolverse como proyecto práctico-político de emancipación social. Desde ahí la mirada crítico-reflexiva que ejercitas a la hora de evaluar el lugar de un Lombardo Toledano o un José Revueltas en la construcción de nuestra recepción y apropiación del proyecto comunista, que no cede ante la simplificación que los convertiría en exponentes ciertamente disímiles, pero en última instancia emparentados por un proyecto epocal en común. Las divergencias práctico-políticas en estos casos se convierten en el criterio con el que tu lectura de Walter Benjamin te permite mirar la historia contrapelo para destacar en qué medida estos autores, por poner un ejemplo, se posicionan ante las contradicciones fácticas que se les presentan en el concurso de la construcción de un proyecto socialista, lo que en cada caso remite a marcos de disputa políticamente específicas. No podía ser de otro modo en tu caso, creo yo, la reflexión. Cuán pobre podríamos presentar a un Revueltas en el que solo se recuperara la indudablemente fecunda dimensión estética de su literatura,
sin poner también el ojo en su denodado esfuerzo por hacer algo así como una ontología de la clase obrera en nuestro país. Esta lectura político-estética de un autor tan a veces inasible como Revueltas es uno de los rasgos de tu compromiso por mostrar el vínculo intrínsecamente teórico-práctico del marxismo, tal como creo yo aprendiste de Adolfo Sánchez Vázquez. Por esto me atrevo a afirmar que como él, en tu trabajo que ha estado dedicado a pensar, que se ha dedicado a pensar en buena medida la historia de nuestros marxismos, reconoces con claridad que la interpretación sobre los distintos senderos de la teoría revolucionaria es también extrateórico, es decir, que debe ser decodificado en el marco de sus límites, afrentas y aspiraciones prácticas. De otra manera, la lectura a contrapelo de nuestros modos de apropiación de los debates de los marxismos sería paradójicamente limitado al concepto. Es en el ámbito de los debates de la política, como también te enseñó Lenin, que la historia pone retos y problemas a la teoría, que al ser vistos en las maneras en las que ésta se ha posicionado tanto política como reflexivamente, nos muestran el presente, nuestros propios límites y también nuestras posibles expectativas de futuro. Por ello, quisiera volver a mi pregunta inicial. ¿Cómo vive el presente un comunista o alguien que lo fue o que guarda aún el carné en el armario? Desde 1989, reivindicar la posibilidad de un orden social distinto al capitalista parecía un asunto plenamente clausurado. 40 años después, aún no estamos en un tiempo en el que el pulso social nos haga visorar la proyección de un modelo societal distinto al hegemónico. Por el contrario, en buena parte del mundo presenciamos el resurgimiento de una ultraderecha regresiva que nos muestra sociedades muy complejas y retos enormes para quienes creemos en la filosofía, en el pensamiento crítico y en la necesidad de insistir en otro horizonte político para el futuro. Creo que lo que te ha permitido surcar estas décadas, con o sin carné, ha sido aquel criterio compartido con Bolívar Echeverría, a quien citas en uno de tus ensayos sobre Revueltas. Te leo leyendo a Bolívar. Mural de barbaridades del siglo XX, ¿no? Inmenso y recargado, no puede ser, mural, perdón, de barbaridades del siglo XX, inmenso y recargado, no puede ser descrito dejando de lado una presencia tangencial, pero determinante que organiza su sentido en la misma medida en que lo niega. Es decir, la presencia real, concreta, de un proyecto de sentido para la historia contemporánea, o mejor, de contrasentido, que se expresa no con la incoherencia del idiota, es decir, el del ruido y la furia, sino a través del discurso transparente y lúcido del comunismo, la izquierda y el marxismo. Solo esto hecho impide hablar del siglo XX como una época de absoluta barbarie. Es pues la existencia del comunismo, la izquierda y el marxismo, y a través de ellos la resistencia contra el engaño y el endurecimiento de la razón y el mantenimiento de la imaginación revolucionaria, lo que hace inteligible a este discurso ruidoso, opaco y furibundo, en el que se traducen los modos en los que se ha vivido y muerto a lo largo del siglo que apenas dejamos atrás. Podría pensarse, dices, que exagera Echeverría, y en primera persona afirmas, y que yo mismo exagero al hacerme eco de aquella afirmación. Sin embargo, señalas, basta con repasar las lecciones que nos ha impuesto la crisis económica, social y política y moral, en la que permanecemos empantanados para sacar de la oscuridad y traer a cuento la experiencia histórica que el comunismo, la izquierda y sobre todo el marxismo han acumulado a lo largo de los años para convencernos de que en su momento representaron y ahora mismo representan una alternativa lúcida y esperanzada en contra del discurso y la práctica demenciales, furibundas e idiotas en las que se ha convertido actualmente el sistema capitalista. Hasta ahí te cito. En este contexto, creo que el camino que con tu andar has recorrido en estos años nos muestras que el valor de la teoría, el de la filosofía, por supuesto, y el de la reivindicación de nuestro propio modo de cifrar y afrontar esta compleja realidad. Muchas gracias, Abril.